ya testimonio de nuestra hermana Adelaida, de su diario vivir y cómo Dios la apoya a ella en todo momento. Que el Señor los bendiga. Yo lo que quiero decirles es que estoy bien agradecida de nuestro Padre Celestial, de Jesús y del Espíritu Santo, por su guía, por su dirección, por la sanidad, que podemos esta mañana estar aquí reunidos y en esta isla tan bella, tan hermosa y tan preciosa, que debemos siempre orar por el gobierno, por los doctores, por la policía y por todo el que no conoce a Cristo, especialmente por los unos de los otros, los hermanos. No hay nada como servirle a Cristo, no hay nada como saber que que su presencia siempre está con nosotros y que Él mora y vive en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Esta iglesia que lleva 100 años abriendo sus puertas, son muchos, 100 años, y el estandarte siempre ha sido el de los defensores de la fe. Entonces, ¿qué significa defender la fe? Pues no significa coger una espada para ir a matar árabe o coger un cañón para ir a tirarle bombas a los árabes. Eso no es defender la fe. En un momento dado eso se entendió la fe. Ahora, en el concepto original de los defensores de la fe, se trataba principalmente de defender, ¿ustedes saben qué? Esto que está aquí, la palabra de Dios, la Biblia. Y de eso trata la lección de esta mañana. Fíjense que el texto básico de hoy es el que está en Mateo capítulo 7, versículo 24, que quizás es un texto que podamos todos aprenderlo de memoria, si es que no lo sabemos ya. Dice, dice Jesús a sus discípulos, cualquiera que escuchare estas palabras, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre prudente, un hombre sabio. Y acabamos de cantar el corito de niños, donde habla del hombre que no es sabio. Y se pueden usar diferentes términos, a veces es difícil encontrar esos términos, pero a veces se usa la palabra necio, el hombre que no recapacita, que no piensa bien las cosas, que no entiende bien las cosas. Por eso es bien importante que nosotros escudriñemos las palabras, la escuchemos, escudriñemos, y también que la pongamos en práctica, y también que la defendamos. Y de esos tópicos que vamos a estar hablando. ¿De qué significa esto de las palabras de Jesús? El oír. Bien, yo voy a darle una idea general para que entonces ustedes abunden en base a su experiencia bíblica y sobre todo su experiencia de vida. El primer tópico sería oír versus hacer. Fíjense que hay un texto en la Biblia que dice que el conocimiento de Dios y la salvación viene por el oír. Porque ¿cómo van a entender, cómo van a conocer acerca de Cristo si no oyen acerca de Cristo? Por eso que nosotros hablamos de Cristo, exponemos el mensaje de Cristo y explicamos quién fue Jesucristo y lo que significa, por el oír. Entonces muchas personas van a oír, pero Jesús dijo que cualquiera que oyera estas palabras, cualquiera pues que me oye estas palabras, pero entonces hay una cláusula ahí que dice, y las hace. Un hombre que oye las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las hace, es un hombre sabio, es un hombre prudente. Entonces nosotros como cristianos escuchamos y entendemos, pero también hacemos. Así que esas dos cosas siempre están ahí. Puede ser que en algún momento escuchamos y no hagamos. Así pues, reflexionamos entonces sobre lo que estamos haciendo. Miran, yo he escuchado estas cosas,
pero a lo mejor me estoy enfrentando con una situación en mi vida en que no sé lo que voy a hacer, no sé cómo resolverla, y nos olvidamos que todo está aquí en la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos guía, pero también una de las cosas en que nos va a guiar va a ser en el entendimiento de la palabra. Y yo siempre me acuerdo de que la reverenda decía que la palabra de Dios, la Biblia, era inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Que no está equivocada, que no erra. Aquí no hay errores, aquí no hay contradicciones reales. Y la otra cosa que decía de la Biblia, no solamente es inerrante, sino que la Biblia también es su propia intérprete. ¿Qué les parece eso a ustedes? Muchas personas se les hace difícil poder entender esto. Y yo, a lo largo de la experiencia de mi vida cristiana, he descubierto que eso es así. Que es bueno leer libros, que es bueno escuchar predicadores y conferenciantes, pero que a la hora de la verdad, usted vaya a la Biblia directamente. Así que, eso es lo que significa la Biblia para nosotros. Yo tengo un proyecto que se lo voy a exponer a las autoridades municipales de aquí, a ver si quieren cooperar con nosotros. Y es que nosotros dediquemos esa casa que está ahí, no solamente a tener las facilidades del museo, sino a que sea un museo permanente de la Biblia, una exhibición permanente de la Biblia. Porque es que la Biblia es nuestro libro, donde está la voz de Dios, donde está la voluntad de Dios. Y nosotros entonces debemos todos los días leer la Biblia, buscar apoyo en ella y encontrar solución para nuestras situaciones. Porque es triste que nosotros teniendo una herramienta tan maravillosa y única, divina, para nosotros a veces no acudimos a ella para encontrar solución a nuestros dilemas. Porque ¿quién no tiene dilemas en la vida? ¿Ah? ¿Quién no tiene problemas? Y a veces erramos, pues claro que erramos. ¿Cuántas veces no nos equivocamos? ¿Cuántas veces no actuamos como cristianos? Pero quizás si nosotros dependiéramos un poco más de la Biblia o acudiéramos más a la Biblia, muchos de esos errores que hemos cometido a lo largo de la vida no los hubiéramos cometido. Así que eso es fundamental. Ahora, aparte de la Biblia ser el fundamento de nuestra fe y de nuestra vida, hay otra cosa, y es que esta Biblia, que es la roca, cuando hablamos de las palabras de Jesús, fíjense que Jesús la compara, sus palabras, los compara a una roca, ¿verdad? Y habla del que edificó su casa sobre una roca y el que la edificó sobre una piedra, sobre arena. ¿Qué sucede? Que cuando uno edifica sobre una roca y viene el agua y viene la tempestad y sube el agua, el que está sobre la roca, ¿qué encuentra? Fortaleza y resistencia. Pero fíjense ustedes que esa resistencia que encuentra esa casa que está ahí depende única y mayormente, y cuidados y exclusivamente, del hecho de que está sobre la roca. No depende de la severidad de la tempestad. Puede ser que llueva más, puede ser que llueva menos. Puede ser que el torrente del agua que trae el río, puede ser que sea más, puede ser que sea menos, pero sea más o sea menos, siempre va a tener resistencia, porque fíjense que no dice, eso va a ser nuestra fortaleza cuando la lluvia es de leve a moderada, cuando la inundación es de leve a moderada, eso va a ser nuestra fortaleza siempre, no importa la severidad de la tempestad. O sea que ahí nosotros contamos la resistencia en nuestra vida. Por eso es que es malo para nosotros si en medio de las dificultades grandes no acudamos a la Biblia. Yo sé que todos lo hacemos. Ilia tiene su Biblia, lo más bonita. Adelaida tiene su Biblia.
tiene sus textos dentro de la casa, por toda la casa, Margarita también. Y entonces en eso nos afianzamos. Fíjense, lo que hacemos es lo que tenemos que hacer. En todo momento, para que nuestra casa, que es el edificio de nuestra fe, esté sobre una roca, no esté sobre arena. Tenemos esa roca y ahí es que nos vamos a mantener. El otro punto es que esta roca en que nosotros estamos afianzados, y esto quiero que entonces la hermana que yo le di el pasaje de Efesios, me va a hablar sobre eso, nos va a servir de escudo, de armadura, para nosotros defender lo que es la palabra de Dios. Como les dije al principio, uno de los fundamentos de nuestra denominación y la esencia de nuestra denominación es que somos defensores de la fe. Cuando hablamos de defensores de la fe, ¿nos referimos a qué? A la defensa de la fe que nace aquí en estas escrituras. Así que nosotros nos preparamos como buenos soldados. Porque cuando uno va a una batalla, uno se prepara. Y por eso van a encontrar esa referencia en los pasajes que les di, donde habla del yelmo, de toda la armadura, para nosotros defender la fe. Entonces, ¿por qué es importante defender la fe? Porque, ¿ustedes saben por qué? Porque hay necesidad de defender la fe. Porque hoy en día se encuentra en este mundo pastores, evangelistas, y aparte de pastores y evangelistas, están los detractores fuera del mundo evangélico que quieren pisotear la palabra de Dios. Y nosotros no podemos permitir eso, que se pisotee la palabra de Dios. Ahora, ¿con qué lo vamos a hacer? ¿Envolviéndonos en la política? No, porque X político dice que va a defender la palabra de Dios. No, porque eso no fue lo que el Señor nos enseñó a nosotros. Lo vamos a defender con la espada de nuestra fe, con el poder del Espíritu Santo. Porque si nosotros vamos a depender de otros hombres para defender la palabra de Dios, que en verdad en su corazón ni siquiera la respetan ni la aceptan, sino que la utilizan como un mecanismo para alcanzar el poder, pues entonces estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos entonces poniendo nuestra casa sobre la arena. Cuando nosotros ponemos nuestra casa sobre la roca, es porque contamos con el auxilio de Dios. Y el auxilio de Dios viene a través de su Santo Espíritu. La obra del Espíritu Santo no es meramente lo que nosotros podamos sentir en un momento, no es la emoción que podamos sentir. A veces en la iglesia nos emocionamos y nos conmovemos y todo eso está bien. Pero y entonces en otro caso también tenemos que observar las tradiciones. Y las tradiciones también hay que observarlas y practicarlas. Pero la obra del Espíritu Santo no solamente es la emoción y la tradición, sino es el poder que está con nosotros ante las dificultades. Y se sabe si usted tiene poder o no tiene poder cuando usted se enfrenta a una dificultad grande. Es como un boxeador que va a pelear. Si los boxeadores que le traen son inexpertos, pues va a lucir como un gran boxeador. Pero se sabe si eres un gran boxeador cuando le traigan un contrincante que tiene las mismas habilidades que él tiene. Y nosotros, cuando nos enfrentemos a ese contrincante que es el mundo, liderado por Satanás mismo, fíjense a lo que nos vamos a enfrentar. No es con espada ni con ejército, como dice, sino con su Santo Espíritu. Con eso es que nosotros contamos. Por eso no tenemos miedo. Hermano, entonces vamos a contar ahora con la participación de nuestra hermana Adelaida García, Ilia y Margarita, para entrar entonces en la discusión y la preparación del podcast. En primer término, pues tenemos Mateo 7:24. Tenemos a la hermana Ilia discutiendo Mateo 7:24 y otro más que yo te di. Era Efesios, ¿verdad? Efesios. Efesios, no. Bueno, sí, pero empieza a leer Mateo 7:24 okay. Y después Efesios. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El hombre prudente
tiene su corazón. Vamos a comparar este versículo con el corazón de los seres humanos y con la vida de los seres humanos. El hombre prudente tiene su corazón y su vida cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Ahí podrán venir miles de problemas, enfermedades, sufrimientos y todo, pero ese corazón no se caerá, ni esa vida declinará, porque Dios está con esa persona, puesto que está cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Ahora bien, hay otro hombre, ¿verdad?, que no entiende nada del Evangelio y cimenta su vida en cosas banales, en cosas que no tienen significado alguno, y ese hombre sucumbe ante todas esas cosas. Hay personas que están pendientes más que de las riquezas, y entonces están como en una conquista constante de las cosas materiales, más no de las cosas Y espirituales. eso que tú estás haciendo, Ilia, es la defensa del Evangelio. Claro. Fíjese, el mismo Señor se tuvo que defender de Satanás, que quería torcer la Escritura. Sí, Entonces, la gente quiere torcerlo todo, pero no puede ser, porque esto es claro. Vete ahora a Efesios 6:17. Ajá. Efesios 6:17. Vamos aquí. La palabra como espada. ¿Qué nosotros vamos a utilizar para defender la palabra? Y dice, la palabra misma. Hay un corito, ¿verdad? Uh-huh. Que habla Dice, de la palabra. y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es una espada de esas materiales normales, no es. La espada es la palabra. Con la palabra nosotros combatimos el mal. Muy bien. ¿Ve? Entonces nosotros estamos siempre con ese yelmo, que es el escudo que nos protege, que es Cristo Jesús, y con su palabra, defendiendo nuestra palabra diaria y defendiendo lo que está escrito en la Biblia. Entonces tenemos Muy clara. el modelo de eso en el mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo. ¿Cómo él se defendió de esa tentación del diablo? ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. Con la palabra, ¿cómo decía el Señor? Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, no tentarás. Vete. Vea, fíjate que le puso unas tentaciones grandísimas. Él estaba en el desierto, tendría que tener hambre y sed, y él, nada de eso. Le contestó, no solo de pan vive el hombre, más de toda palabra de Dios. La palabra. Citándole. Magnífico. Está. Y después decía, escrito está. No Y se en desapareció. varias ocasiones. Muy bien, hermana. Entonces, con la hermana Adelaida, ¿cuál fue que yo te di? Santiago 1, del 21 al 27. Ok. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es otro tema. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Qué Amén. clarito habla la Escritura, ¿verdad? Esto más claro no puede ser. Él dice que aquí, ¿verdad? Que pues lo que pasa ahora, aquí cuando uno le habla a la gente dice sí, pero las acciones de ellos dicen otra cosa, ¿verdad que sí? Y a veces de los mismos cristianos, porque la iglesia está compuesta de cristianos. Yo siempre digo, la iglesia está compuesta de cristianos y cristinos, ¿verdad? Personas que piensan que están bien, pero no.
Entonces son los que cuando pasa otro hermanito de otra religión o no les habla o no los mira, o yo no puedo entrar a la casa de fulana de tal porque tiene santos, o yo no puedo porque es un borrachón, yo no le hablo a esa persona, y ese no era Cristo. Cristo se juntaba con todo el mundo. A los que él le decía 40 cosas era a los fariseos y a los saduceos. A eso los insultaba, pero ni la prostituta, ni aquel que andaba borracho por allí, él siempre Jesús fue bien compasivo. Y nosotros necesitamos tener compasión por las otras personas, no mirándonos como si fuéramos mejor que los demás. Muy bien, fíjense, tú has dicho una cosa bien importante. A veces la gente está buscando evidencia de qué es tener el Espíritu Santo, o no, qué es tener el nuevo nacimiento. ¿Qué es tener el nuevo nacimiento? ¿Usted sabe lo que es tener el nuevo nacimiento? Cuando una persona nace de nuevo, tiene toda una carga genética, ¿verdad? De sus padres, que van a determinar lo que es. Pues cuando uno nace de nuevo, uno es nuevo. Tenemos la genética de Dios. Entonces, ¿Dios qué es? Amor. Entonces, si tú no tienes amor, no importa los dones que tú tengas, en verdad no has nacido. No has nacido de nuevo. Si tú no ves en tu corazón que está ese sentimiento de compasión, de respetar al ser humano en su dignidad, por más cosas maravillosas que tú puedas hacer, en términos de los dones espirituales, en verdad no has nacido de nuevo. Es la única forma de saberlo con certeza. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo no sé quién no ha nacido y quién ha nacido, porque el corazón del hombre solo lo conoce Dios. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que nosotros en esta lección de hoy que hemos estudiado la palabra como la roca, como el fundamento, como aquello por lo cual nosotros vamos a dar nuestras vidas si es necesario para defenderla, que es la Biblia. En eso nosotros hemos aprendido lo que es esencial en esto. Es tener en nuestra conciencia clara, que este es el recurso más grande que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Y no es para llevarla debajo del brazo, es para llevarla ¿dónde? En el corazón. Dios los bendiga.